Entonces aquí lo que podríamos colocar es derivadas función derivada. De funciones conocidas, ¿listo? De funciones conocidas. De la primera sería la función f de q, cuando es una constante. Si una función es constante, su derivada f' de q es 0. Claro, si es una recta horizontal, porque es una función constante que es horizontal, pues ¿cuál es su pendiente? Pues 0, no tiene inclinación, 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo coloco esta función. Esta es una función constante. Entonces, K. Entonces, ¿cuál es la inclinación? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente de esa? Pues 0. Por eso su función derivada es 0. 2. Un monomio. Es un polinomio, pero con una sola expresión. ¿Listo? Entonces, su función derivada va a ser f' de q igual a n por a q a la n menos 1. Claro, esta, por ejemplo esta, y la primera, ya me dan claridad de por qué la derivada, la función derivada de la utilidad nos daba menos 20q más 8300. ¿Listo? Entonces esto se puede generalizar, ¿no? Simplemente bajamos la potencia, lo multiplicamos por el coeficiente y la potencia la disminuimos en 1. Supongamos que la función es raíz de q. F' de q, o su derivada, es 1 sobre 2 raíz de q. ¿Cómo puedo yo utilizar, o sea, cómo demostrar que la derivada de esta función es esta? Pues utilizando la anterior. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la demostración. Resulta que f de q es igual a q a la 1 medio, ¿sí o no? Pues su derivada, según esta propiedad, la derivada, lo que dice es, baje la potencia, que quedaría 1 medio, por, y a la potencia, réstele 1. Entonces, ¿qué queda? Queda 1 medio por q a la menos 1 medio. Entonces esto queda 1 sobre 2 por q a la 1 medio. Con lo que es lo mismo, 1 sobre 2 raíz de q. ¿Qué utilizamos? La propiedad 2. La 2. Esa es la forma de mostrar para ese caso. Entonces, si tenemos la raíz, ya sabemos. Porque es que resulta que nosotros vamos a mirar, utilizar lo que llaman la regla de la cadena. Nosotros hemos visto composición de funciones, lo hemos visto. ¿Qué es componer funciones? Evaluar una función en la otra. Pero cuando hay una composición, ¿cómo sería entonces la derivada en esa composición? Eso lo vamos a ver más adelante.
Si la función es exponencial, a la q, su función derivada viene dada de la siguiente manera. Va a ser siempre la misma por logaritmo natural de ¿sí? O sea que ese logaritmo natural de a es una constante. En particular, si tenemos la función e a la q, la derivada es ella misma. Porque aquí, ¿qué iría? Aquí iría el logaritmo de e. ¿Quién es logaritmo de e? 1, entonces no hay necesidad de colocarlo. Por eso, la derivada de e a la q es ella misma. Esa es una función que tiene esa característica. Su función derivada es ella misma. Y cuando veamos cálculo 2, resulta que nosotros necesitamos regresar al anterior. Eso se llama integral. Derivo, integro para volver. Es ese paso así. Resulta que la integral de la función exponencial es ella misma también. Es la única que cumple con eso. Si la función es logaritmo en base b de q, su función derivada es 1 sobre q por logaritmo natural de b. 1 sobre q por logaritmo natural de b. Ustedes me dirán, pero ¿por qué? Pues si quiere calculamos el límite y demostramos que es eso. ¿Sí? O sea, si son cosas que ya están establecidas, la pregunta es ¿por qué? Algunos se preguntarán eso, otros no se lo preguntarán y dirán, yo utilizo esa regla ya porque así dice la regla, eso dice que yo haga. Pero si alguno de ustedes se preguntara ¿por qué eso? Pues calculemos el límite y demostrémoslo. Solo que el desarrollo de ese límite va a ser un poco complejo. ¿Ya? Hay cosas que se deben tener en cuenta, hay otras que no. Es decir, hay resultados en los que tenemos que indagar y demostrar, ¿sí? Hay algunas cosas que se pueden demostrar, pero hay otras que la demostración es más compleja y eso saturarla a ustedes de eso sí es más crítico, la verdad. Porque, ¿qué sería? A ver, expliquémoslo acá, ya me iba a parar. ¿Qué sería demostrar esto? Solamente como paréntesis ahí. ¿Cómo sé que la función derivada de la función logarítmica es esta? Pues tendría que calcular el límite. Entonces sería límite cuando h, solamente lo va a representar, cuando h tiende a 0 de la función logaritmo en base b, ¿de quién? De q más h menos el logaritmo en base b de q sobre h. ¿Ya? Sobre h. ¿Qué se debe hacer? Calcular el límite. ¿Hemos visto límites de ese estilo? No. Los límites que hemos visto son con radicales, sea cuadrático, sea cúbico, sea a la 4, lo que sea, con polinomios que son fáciles de factorizar, ¿sí? Ya. En términos de logaritmos no hemos visto, pero sí se puede tener una idea de cómo podría ser el proceso para este límite. ¿Cuál creen? No se va a llamar.
¿Cuál cree? ¿Cuál cree, Marta? ¿Qué va? ¿Cuál creen que es el proceso ahí? ¿Qué utilizaría? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué se les ocurre? Va, propiedades de logaritmos. Claro, si veo logaritmo y hay una resta, ¿es la misma base? Pues propiedad de logaritmo. Miremos a ver. Entonces lo que yo haría sería, y está bien, Tyson, quedaría logaritmo en base b de q más h sobre q. Propiedad de los logaritmos sobre h. Claro, claro que sí. ¿Qué bajaríamos? Cuando tenemos una resta, se dividen. Cuando tenemos una suma de los logaritmos de la misma base, se multiplican los argumentos. Eso no es nuevo. Listo. ¿Qué otra cosa se podría hacer ahí? Esperen un momentico, eso. Entonces, yo lo que haría, log en base b de 1 más h sobre q. ¿Qué hice? Distribuí el q. Q sobre q y h sobre q. Sobre h. Resulta que este h yo lo puedo escribir como 1 sobre h. Es decir, quedaría así, miren. Límite de h cuando tiende a 0 de 1 sobre h por logaritmo base b de 1 más h sobre. ¿Sí? Si yo lo multiplico se vuelve y queda ese pongámoslo así. Y por propiedad de las potencias, esto lo puedo subir acá. O sea que queda el límite cuando h tiende a 0 de logaritmo en base b de 1 más h sobre q elevado a la 1 sobre h. 1 sobre h. Resulta y acontece que yo lo llevé allá por una intención, porque es que hay un límite, digamos, hay límites conocidos, y hay un límite que se calcula de esa manera. Solamente es para que tengan una idea. Lo que hicimos fue trabajar con las propiedades de los logaritmos, ¿ya? Pero al trabajar con esas propiedades, lo que hacemos es llevarlo a un límite que sí lo conocemos. Nosotros no lo conocemos, pero sí hay un resultado que nos permite calcular el límite. Ahí ya podemos llegar de que eso es uno sobre. Es eso. Más que ya llegar a hacer el cálculo del límite más complejo, es si que usted dé respuesta de por qué las derivadas de esas funciones que les he mencionado son esas. Porque tuvimos que haber utilizado este límite. Ahora, no nos vamos a poner con cada una a demostrarlo con el límite. No, ya no es necesario. Pero cada vez que ustedes de pronto le lleguen a preguntar por qué esa función es la función derivada, porque hubo un cálculo de un límite. Es solamente para mostrarles. Ahí lo podemos dejar. Ahí podemos dejar. Se puede continuar, pero necesita recursos. ¿Vamos? Esta expresión que está aquí por propiedad sube o baja. ¿Sí? En este caso la estoy por conveniencia. La estoy. Porque es que digámoslo así, la propiedad que permite utilizar ese límite es esta. El límite
Esa es la propiedad. No lo hemos visto. Pero esa propiedad permite calcular el límite. Y al final de ese límite, este que está acá, este que está acá es 1 sobre Q por logaritmo natural de B. Cuando se calcule todo ese límite da ese resultado. Y este es el que se utiliza. Ahí se utiliza eso. No es más como para que tengan una idea de la construcción. No requiero pues que haya una apreciación y una cuestión de que entendió pues a la totalidad todo el proceso. Lo que yo quiero es cómo construir la función derivada, de dónde sale. Es por eso. ¿Qué se requiere? Se requiere de procesos algebraicos, ¿sí? Y de otros resultados. En este caso, el que estoy señalando en ese recuadro. ¿Vamos? Bueno. Continuamos con las conocidas. Entonces no pierdan de vista estas propiedades. Constante cero, un polinomio baja la potencia y disminuye la potencia. La raíz, pues ese sí lo demostramos utilizando las dos propiedades iniciales. El de la función exponencial es ella misma siempre por logaritmo natural de la base. Es una constante. En particular, e a la q es la misma. Y el de logaritmo, pues que acabamos de hacer como una medio construcción de por qué su derivada es 1 sobre. Ahora, en particular, seguimos. Si la función f de q es logaritmo natural de q, su derivada, su función derivada, es igual a 1 sobre q. ¿Ya? Allá dice que es por logaritmo natural de la base b. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? E. El logaritmo de es 1. Miren acá arriba. Aquí estamos utilizando logaritmo natural, que es como si yo colocara logaritmo en base e de q. ¿Cómo quedaría? 1 sobre q por logaritmo natural de ¿quién? De e. ¿Y cuánto es eso? 1. Pues por eso me queda 1 sobre q. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre q. Ya. Esas son las que vamos a requerir. Ahora, propiedades. Propiedades. Sean f, g, dos funciones. Sea f, g, dos funciones. Y alfa y beta constantes. Tenemos 1. Si yo tengo que mi función pongámoslo así, alfa de f de q más beta de g de q, y yo quiero calcular su derivada, bueno, con menos también pasa, con más y con menos. Entonces, siempre que tengamos una constante multiplicada a una función, podemos sacarla. ¿Listo? Si tenemos una constante
multiplicada una función, podemos sacar la constante y derivar solamente la función. Mire que las constantes no cambian. ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto? A derivar una constante solita. Entonces no se vayan a confundir con eso. Si usted tiene la constante sola, es decir, no está multiplicada por un y nadie, es 0. Pero si tienen una constante y tienen multiplicada una función, pues sale la... ¿ya? Un ejemplo sencillo ahí. Si tengo, por ejemplo, no sé, vamos a la de otro color. Tengo la función f de q igual a 10 por x, siempre con esa x, q cuadrado más q. ¿Cuál sería la derivada? La función derivada. De la función derivada quedaría, aquí está, este 10 es mi constante, entonces queda ahí 10 y voy a derivar mi función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Quedaría 2q más 1. Bueno, Misael hizo ojos. Mira, Misael, la primera sí no hay problema, baja la potencia y disminuye en 1, ¿sí o no? En la siguiente, mira que la potencia es 1, bajamos la potencia que es 1 y quedaría 1 menos 1, 0. O sea que queda 1 por q a la 0. Y eso es igual a 1 por 1. Por lo tanto queda, ¿listo? Es eso. Entonces, ¿qué utilicé ahí? Utilicé la primera propiedad y utilicé, la primera propiedad me refiero a esta, ¿no? Me refiero a esta. Pero, de las conocidas, utilicé esta de aquí. Esta. ¿Ya? Esa fue la que utilicé. Entonces, claro, ya no voy a requerir de esto. Ya voy a las reglas. Que yo le había dicho. Son necesarias saberlas. Se confunde como uno dice que la constante es 0, entonces por eso uno y mira que eso pasa. Siempre se confunden. Entonces, por eso, yo también digo que queda más 2 como más, pero más 1 no. Porque diría que ese también es constante. Entonces, no, ¿está aquí? No, por eso yo creo que analiza ganas de ajá. que haga 2 Según vos, ¿qué quedaba, Misael? No, sí, se me olvidó. Por eso yo especifiqué. Si la constante está sola, sin la variable, es 0. Pero mira que este 10 no está solo, está acompañado de una función. Entonces, queda mi constante y derivo mi función. Si le sumamos otra pregunta y le otras dos funciones no aumentas, esa debería ser otra cosa, ahí sí quedaría 0, claro. Que lo que dice Erwin es esto. ¿Y no se puede distribuir? También se puede hacer. Hagamos primero el caso que está manifestando Erwin. Supongamos que estuviéramos aquí con más 20, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la derivada de esta función, y quiero más bien colocarle como otra. ¿Sí? Llamémosle G. ¿Ya? Quedaría la misma, quedaría 10, 2q más 1 más 0. Sí, si el 20 estuviera dentro del paréntesis, quedaría 10 por q a la 2 más 1. Sí, correcto. Si es suma y resta, automáticamente se va a constante. Sí. Pero si es producto de división, ya implica. No, porque si es producto, mira, es buena tu pregunta, pero vos mismo la podés responder. Porque si es producto, si el 0 es como producto, pues el 0 me absorbe todo, entonces quedaría 0. Y si es división,
Sí, es que ponerle cuidado. O yo no sé si lo estoy entendiendo de la siguiente manera. ¿Te referís a si la constante fuera el cociente y el producto? ¿O cómo es? Sí, porque Por ejemplo. automáticamente se deriva, pero se saca. Ajá. Sí, sí. Correcto. Por ejemplo, tengo h de q igual a 2 por logaritmo de q. Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su función derivada h' de q? Queda 2 por la derivada de... O sea, quedaría 2 sobre q. Ahora, el 2 no está arriba, sino que está abajo. H de q, asterisco. No, pongamos otra cosa, porque si no se va a confundir con él. U de q. Entonces lo voy a poner así. Logaritmo de q sobre 2. Por ejemplo, ¿cuál sería u' de q? Pues sale en un medio la constante y derivo la función logaritmo de q. Entonces quedaría 1 sobre q. Por lo tanto, la función queda 1 sobre 2q. Por ejemplo, mira, si la constante fuera arriba, si la constante fuera abajo, es la misma vaina. Sale la constante y deriva la función. Y después ya hacer las operaciones elementales que sean necesarias. ¿Ya? Sí, así es la cosa. Lo que dice es, si hay una constante, sáquela, no se complique. Vos dirías también, y si la multiplico, también. Porque quedaría 10q al cuadrado más 10q. Ahora, derivas por aparte. ¿Cuál es la derivada de 10q al cuadrado? Bajas el 2, multiplica con el 10 y disminuye en una potencia. O sea, quedaría 20q. Y en la siguiente, quedaría 10 por q, entonces quedaría solamente 10. ¿Ya? Y vuelves y quedas a lo mismo. Ahora factorizar 10 y te queda 2q más 1. Eso ya es la estrategia que ustedes vayan a utilizar. Pero ¿qué requieren? Requieren de las que conocemos y de las propiedades que estamos viendo. ¿Sí? Una de ellas es esta. No importa la constante, la función, la constante queda solita. Y que quede claro y que quede aquí en este video. Si la constante está sola, no depende de la variable 0. Si la constante está acompañada de una variable, saque la constante y derive lo que es la función o la variable. Es eso. Sí. Ya. Ese es el asunto. Seguimos. Estas son muy utilizadas. Demasiado. La del producto y la de la división. Y estas sí son, digamos, reglas o propiedades que sí se las tienen que aprender. ¿Cómo se las va a aprender? ¿Qué estrategia va a utilizar para que le quede en la memoria? Pues eso sí ya queda a criterio de ustedes. Haciendo ejercicios. Cuéntame. Dime. ¿Esto? Sí, pero la cuando 10 de cuál cuadrado. El primer ejemplo que leí. ¿Este de aquí? Sí, muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí, mira, aquí estoy dando yo dos funciones. Acá solamente estoy dando una, pero aplica. ¿Ya? Entonces, mira, mi alfa, en este caso es 10. Y mi función f de q es q al cuadrado más q. Entonces, lo que me dice es, saque la constante, mira. Y derive la función, en este caso. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es sacar la constante que es 10, mira, y derivo mi función. ¿Cuál es la derivada de q al cuadrado más q? 2q más 1. ¿Eso es lo que no sabes de dónde sale el 2q más 1? Ah, ok. O distributiva, sí. Concentrémonos en esta función. ¿Ya? Vamos a aplicar esta.
Vamos a aplicar esta aquí, mira. O sea, esto aquí. Y vamos a colocarla por acá. Es q cuadrado más q. Lo que me dice es, bajo la potencia y a la potencia lo disminuyo en 1. Más, este de aquí es un 1. Entonces, bajo la potencia y la potencia la disminuyo en 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2q más q a la 0 es 1 por 1, 1. Y ahí me queda. O sea que estoy aplicando no la regla 2, sino la derivada conocida 2. ¿Ya? Es eso. Miren, hasta el momento lo que hemos hecho nosotros es construir con las reglas y con las propiedades, ¿sí? O con las derivadas conocidas, las funciones derivadas. No hemos hablado todavía de qué es la pendiente, la recta, tangente, no, porque eso lo analizamos cuando ya tenemos una función específica y la vamos a evaluar en un punto específico. Entonces estamos construyendo poco a poco. El límite ya lo sabemos cómo es, las derivadas conocidas ya estamos viéndolas, las propiedades, y después ahora sí nos vamos a lo aplicado, los significados que tiene cada cosa. ¿Ya? Dando la claridad de la función derivada. Estamos construyendo las funciones derivadas. ¿Estamos? Bueno, entonces sigue esta. ¿Qué sería la derivada de un producto? La regla dice, derive la primera, deje quieta la segunda, no la toque. Más, deje quieta la primera y derive la segunda. ¿Se la pueden aprender? ¿No, Diego? Tiene el producto, derive la primera y deje quieta la segunda. Más, deje quieta la primera y derive la segunda. Sí, lo contrario. Y es en suma. Siempre es suma. Así está establecida, así se utiliza. ¿Cómo demuestro yo esta propiedad? Utilizando el límite. Pero no le vamos a gastar tiempo a eso. Solo sabemos que la construcción de esa propiedad viene desde este límite. Todo está demostrado. Voy a buscar en los libros y todo está ya demostrado. Esos resultados ya están. Y lo importante es cómo los utilizo yo. Y que tengamos una idea de dónde vienen las cositas. Ya las demostraciones, las construcciones ya rigurosas, pues las dejamos a los matemáticos. Entonces, esa es la regla del producto. Ahora miren la de la división. La de la división dice, si tengo un cociente hay que hacer la salvedad, ¿no? G de Q debe ser distinto ¿a quién? A 0. No importa qué función tenga arriba, tenga abajo. Acá ya no estoy restringiendo las funciones racionales solamente. Arriba puede ser una logarítmica, abajo puede ser una radical, o todo lo que ustedes puedan imaginarse. La regla aplica y la condición, obviamente, esta debe ser distinta de 0. Distinto de 0. Entonces, asumiendo eso, que es distinto de 0, entonces la derivada viene dada por lo mismo que, bueno, es muy parecida a la del producto. Derivo la de arriba, la multiplico por la de abajo. Acá es menos, dejo quieto la de arriba y derivo la de abajo.
sobre la de abajo elevado al cuadrado. ¿Cómo sale eso? De acá. Si se acuerdan de la del producto, se pueden acordar de la división. Pero uno, ¿cómo le coge tiro a eso? Entonces, aprendiendo a derivar mecánicamente. Se necesitan, para algunas cosas se necesitan, claro. Era lo que yo les decía en la clase pasada. ¿Cómo interpretar una factorización? Pues, una diferencia de cuadrado es una diferencia de cuadrado y yo la factorizo ya. Un trinomio cuadrado es un trinomio cuadrado. Ahora, ¿cómo identifico que es un trinomio cuadrado? Ya es el recurso de usted, ¿cómo va a ser? Una suma de cubos, diferencia de cubos, todas las factorizaciones. Son cosas que se deben saber, son reglas. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta el momento? ¿No? No fregues, Elvin, ¿qué se pasa? No entiendo es que, por ejemplo, ya podemos hallar la derivada, digamos, de una función de la que ya no ha dado, ¿no? Sí, una función, usted dijo de esa función. Creo que puede dar como digamos, eso es un punto, digamos que vamos a hacer el análisis de un punto fijo en una función, ¿cierto? O sea, sí, de un punto, ¿no? En una función. Sí. Esa es la tangente, vimos que era o sea, sería, si es un punto, pues es la tangente de la recta, o algo así. Pero entonces, eso puede dar otra función, digamos, si derivamos, eso puede dar otra función, o sea, no da un número específico, sino que puede dar otra función o una ecuación así, digamos, así larga. Entonces, no entiendo ahí, digamos, cómo uno podría hacer el análisis del punto como tal, o sea, no entiendo, es como, con un ejemplo, o sea, podría ser como un ejemplo así para. Sí, pues ya vamos a los ejemplos. Aquí vamos a aplicar unas propiedades. La cuestión es, mira lo que yo estaba diciendo. Lo que yo estoy mostrándoles hoy es que ya no es necesario utilizar el límite. ¿Estamos de acuerdo? Estamos mirando las derivadas conocidas, las de las funciones que hemos visto. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Cómo sale cada una de esas derivadas conocidas? Pues hubo alguien que lo demostró utilizando el límite. Como les di algunos de los ejemplos. Ya. Esas son las derivadas conocidas. Segundo, las propiedades. Porque es que no siempre vamos a analizar funciones conocidas. Pues si yo ya sé que la recta es una recta que tiene pendiente positiva y que se pendiente relaciona la evaluación de una con la otra, pues ¿qué vamos a analizar más? Vamos a analizar funciones más complejas. La cuadrática. ¿Qué puedes decir? Pues yo te puedo dar una función cuadrática, es decir, el vértice, los puntos de corte, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, punto máximo, punto mínimo, vos me puedes decir eso. Pero si te pongo otra función, una función más compleja, con los elementos antes de la derivada, no lo puedes hacer. Es precisamente ahí es donde quería caer, porque la función cuadrática, así como te dices, es mucho más fácil, pero una función que tenga, digamos, varias, como, entonces, para eso necesitamos eso. O eso, claro. Eso es. Ahora, dame que ya voy a donde vos, porque está despejado lo que vos, la pregunta que tenés, la preocupación. No hemos llegado allá. Estas propiedades son para analizar funciones derivadas más complejas, funciones más complejas. ¿Ya? Podemos analizar la función cuadrática en términos de la derivada, claro. Podemos hasta demostrar por qué el vértice es ese vértice. ¿Por qué el vértice es menos b sobre 2a, c menos b al cuadrado sobre 4a? Con la derivada podemos demostrar por qué el vértice es ese. Lo estaríamos demostrando. Antes decíamos el vértice es este. Acá ya podemos decir por qué el vértice es ese y no otro.
¿Cómo lo puedo hacer? Ahora sí. Teniendo esos elementos, ahora sí, vamos a mirar los significados. ¿Qué significado tiene? ¿Ya? Entonces, vos ya sabes construir la función derivada. Ahora, con esa función derivada, vamos a analizar la función. Entonces, ¿qué sería cuando vos ya obtenés esa función derivada mediante todos esos elementos que tenés? ¿Qué sería cuando vos la evaluás en un punto? Entonces ya la estás evaluando la función derivada en un punto. ¿Qué significado tiene? Bueno, ¿puede existir o no puede existir? Si existe, entonces su significado es: ese numerito es la pendiente de una recta tangente en ese punto específico. Si te da positivo, decís de la función: en cercanía de ese punto la función está creciendo. ¿Ya ves? Es significado, ahora sí le vamos a dar significado a eso. Si da negativo, debe ser que en cercanía de este punto que estoy analizando está decreciendo la función. Si da 0, es porque es un pico ahí, donde la tangencia es 0. Entonces a eso es lo que nosotros vamos a llamar punto crítico, que puede ser máximo relativo, mínimo relativo, máximo absoluto, mínimo absoluto. Ahora sí vamos a entrar en el significado. Y eso lo analizamos en un punto. ¿Qué pasa en todo el dominio? ¿O qué pasa en un intervalo? Yo te puedo decir: determíneme la función de utilidad el intervalo donde la función es creciente. Por ejemplo, ¿sí? Determíneme el intervalo donde la función es creciente. Pues obviamente que la pendiente sea positiva, o sea, debería derivar, Claro. Y aparte de eso, necesito los puntos críticos, porque los puntos críticos son claves. No les dije yo hace rato, los puntos críticos son aquellos donde crece y decrece. Entonces, ese es otro proceso. Vamos construyendo poco a poco. ¿Ya? Ahora sí creo que ya es claro. ¿Sí? Había que llegar ahí. Listo. Estas sí, como les digo, si ustedes se aprenden la del producto, la de la resta, la de la división se la pueden aprender. Son las mismas expresiones, solo que resta y quedaría el denominador siempre el cuadrado. Ni 3, ni 4, ni 8, siempre es al cuadrado. ¿Ya? Esas son las reglas. Ahora, sí quiero aclarar lo siguiente. ¿Cuándo una función es diferenciable en un punto y cuándo no? ¿Ya? Quiero responder a la pregunta respecto, bueno, algo que ya borré. Entonces, observación. Se dice que f es diferenciable en un punto p sub 0, f de p sub 0, si y solo si f' de p sub 0 existe. ¿Sí? Ya vinculamos la palabra diferenciable. Derivada, función derivada, diferenciable. Entonces, una función es diferenciable si existe, es decir, si su pendiente existe. Si no, pues no es diferenciable. ¿Por qué digo que existe o no existe?
Porque es que resulta y acontece que como la función derivada viene de un límite, el límite existe o no existe. Y si existe, es único. Es decir, un límite no puede tener dos valores. Es único. Entonces, la existencia y la unicidad viene en términos también del límite. O sea que es acá. El concepto de diferenciable o no diferenciable, viene en términos del límite. Entonces, si existe es porque sí existe en el límite. Y es un numerito. Si no lo es, pues no es diferenciable. Ese sí es excluyente. Entonces, en esos términos, pues uno dice, bueno, les doy un ejemplo. Miren, un ejemplo en donde la función no es diferenciable. Entonces tenemos la gráfica. Voy a graficar la función logaritmo de, digamos, f de q igual a logaritmo de q. Acá tenemos q y acá tenemos p. Entonces, consideramos lo siguiente. De p de q, voy a cambiar la notación, ya no voy a decir f', sino de p de q, es 1 sobre q, ¿sí o no? Conocemos que la función logarítmica es esta. ¿Ya? ¿Estamos? Ya conocemos la función logarítmica, conocemos la función derivada, estoy agregando la notación, ¿sí? Ya no estoy hablando de f'. Entonces, si yo les digo de p de q, no se alarmen porque agregué esa notación, ¿no? Eso es lo mismo que decir f' de q. Ahora, esto de aquí, pues es el mismo f' de q. ¿Qué pasa en f' de 0? No coloquemos no existe, no está determinado. No existe es cuando calculamos el límite, ¿sí se acuerdan? No está determinado. La función logarítmica no es diferenciable en 0. ¿Por qué? Pues porque precisamente el dominio de la función logarítmica es de 0, sin tener en cuenta, ahí la gráfica está. Si calculamos el límite por la derecha del logaritmo, tiende a menos infinito. Entonces aquí podemos decir la función logarítmica en el punto 0 no es diferenciable, pero en los demás sí. Evalúe cualquier punto del dominio la función derivada. Le va a dar, ¿sí? ¿En dónde tiene problema la función derivada? En 0. Vuelvo y repito. Estamos analizando una función que ya conocemos, la función logarítmica. Ya conocemos su función derivada, 1 sobre 2. ¿Estamos? Ahora, en puntos específicos, porque si estamos en el punto específico, 0, es decir, estoy analizando q en 0. Si analizamos q en 0, la función derivada, que es esta, pues vamos a obtener que no está determinada. ¿Para qué valores adicionales no está determinado? No hay más, solamente en 0 no está determinado. En los demás sí. Entonces la función logarítmica sí es diferenciable, sería diferenciable en todo su dominio, menos en 0. ¿Ya? Por ejemplo, voy a agregarle a esto más algo de aplicación y de significado. Consideremos Q
igual a 1. Primero, la imagen o el punto específico para q igual a 1 es 1,0, porque el logaritmo de 1 es 0. O sea que estamos en este puntico aquí. ¿Qué sería f de prima de 1? Sería 1 sobre 1, o sea, 1. ¿Qué significado tiene esto? Ojo, significado. Pendiente de la recta tangente. ¿Qué habíamos dicho? PRT. Ahora, ¿cómo interpreto yo eso? Es positivo. Entonces, en cercanías del punto 1,0, la función logarítmica es creciente. Estoy diciendo que 1 es la pendiente. O sea que su recta tangente es esa. En ese punto. Y que si construyo esa recta, su pendiente es 1. Ya estoy dando significado. Ya estoy evaluando la función derivada. Esa función derivada ya la construí con que son las reglas. Estoy utilizando todo. Ahora, vamos a evaluar en el punto. ¿Qué significado tiene? Pendiente de la recta tangente. Ahora el signo, da 1. En cercanías del punto, la función está creciendo. Ahora, ¿qué significado tiene en la unidad marginal? En los costos marginales, en los ingresos marginales, en la elasticidad. Ya le vamos a dar mucho significado allá económico. Acá lo estamos dando matemático. Pero eso no quiere decir que en la economía eso no está, claro que está funcionando. No ese es el sustento teórico, sino que allá va a tener otro significado. Vamos a seguir, sigamos con el problema. Construyamos la ecuación de la recta tangente, esa azul que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo construirla? Pues tengo el punto y tengo la pendiente. No alcancé a hacer la actividad, hombre. Pero bueno, me interesa igual esto. Tenemos, podría colocarlo así, mira, Elvin, podría colocar la pendiente de la recta tangente en el punto 1,0. Como notación para relacionar, la pendiente de la recta tangente en el punto 1,0 es 1. El punto, ¿cuál es? 1,0. Ahora construyámoslo. Entonces quedaría P menos P sub 0 igual a M por Q menos Q sub 0. Entonces P lo dejamos ahí. ¿Menos quién? Menos 0. ¿Bien? Igual a 1 por Q menos 1. ¿Listo? Este es P, este es Q, perdón, y este es P. ¿Listo? O sea que P sería igual a Q menos 1. ¿Qué es esta recta? Esta recta es esta de aquí. P igual a Q más 1. No sé. Ah, menos 1, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces, varias cosas que vimos en ese problema. Uno, la construcción de la función, que no sea que demostramos que no es diferenciable en 0.
que sí es diferenciable en todos los positivos menos en el 0. Utilizamos la función derivada, la analizamos en un punto específico, en 1. ¿Cómo sé yo que este es el punto 1,0? Pues este es 1 logaritmo de 1, que es 0. Después miramos cuál es su pendiente. ¿Qué significado tiene? Esta es la pendiente de la recta tangente. ¿En qué punto? En el punto 1,0. ¿Listo? ¿Qué significa su signo? Su signo dice que la función es creciente en cercanías. Construimos la recta. Construimos la recta. ¿Cuál recta? Esta, la recta tangente. Y voy a hacer una conclusión ya general en términos de por qué la función logarítmica es creciente en todo su dominio. La función logarítmica es creciente en todo su dominio porque como su dominio es de 0 sin tenerlo en cuenta más infinito, cuando yo evalúe aquí, en todo su dominio, eso siempre va a ser positivo.